¿Qué tal? Buen día. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión del día de hoy, en donde le vamos a intitular Derechos Humanos y sus garantías. Bienvenidos a un nuevo ciclo lector, bienvenidos a una nueva asignatura, en donde, bueno, vamos a hablar en alrededor de 6 semanas de lo que son esta parte de los derechos humanos y su importancia y relevancia en el sistema jurídico mexicano y también en el sistema jurídico internacional. Recordemos que esta parte de los derechos humanos es inherente y sobre todo garantista para todo individuo que habite en el país en donde hemos estado, que es México. Bueno, me presento con ustedes, de nueva cuenta soy Paulo Lara Vital, soy licenciado en Derecho y maestrante en Criminología e Investigación Científica del Delito. Nuestro curso va a tener un contenido temático de de 10 unidades, en donde vamos a ir discernando lo que son las generalidades de los derechos humanos, lo que es parte de la semántica jurídica y coloquial de los derechos humanos, los rasgos esenciales, lo que son esta parte de los derechos humanos universales, inviolables, imprescriptibles, inalienables, irreversibles y progresivos. Vamos a estar agotando también elementos constitutivos sobre los titulares de los derechos humanos, esos sujetos de derecho a los que van dirigidos esta parte de las prerrogativas, ¿no? Y vamos a ver esos principios rectores de derechos humanos, que son cuando menos cinco, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, y lo que son los bloques de convencionalidad y constitucionalidad, para aplicarlos en un sistema interno, pero también están relacionados con el sistema externo, es decir, el derecho internacional, cómo participa partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también en correlación con los tratados internacionales de los que México es parte en materia interamericana de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos reconoce nuestra Constitución? Bueno, pues hay derechos de igualdad, hay derechos de libertad, hay derechos de propiedad, de seguridad jurídica, que posiblemente ustedes los van a ver en su asignatura a la par con derecho constitucional, ya más a fondo, en donde estos derechos, bueno, van de la mano con la historia progresiva de los derechos humanos. Desde luego que puede haber restricción y suspensión de derechos humanos en ciertas condiciones que nos marca la Constitución política, pero sin dejar de lado esas garantías que están privilegiadas dentro de nuestra Carta Magna. México, se los he referido en otros cursos, pertenece al sistema interamericano de derechos humanos, es decir, ha firmado pactos, específicamente el Pacto de San José, Costa Rica, para entender que cuando tu ley interna ya no es garante, tú puedes recurrir al tratado internacional y entender qué juicios pueden ser de carácter contencioso. La competencia de la Corte Interamericana no nada más es presentar juicios a vapor, sino también juicios de alta relevancia que tengan violaciones graves a derechos humanos. Por lo tanto, México tiene ya cuando menos un par de sentencias emitidas por esta Corte y, bueno, se encuentra en desacato. Desde luego, pues del Sistema Nacional de Derechos Humanos, vamos a ver algunos aspectos del artículo 102, apartado de constitucional, que es la formación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuál es la competencia de esa comisión para atender quejas de violaciones o posibles violaciones a derechos humanos. ¿Por qué hablamos de quejas? Porque finalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es un órgano juzgador, no es un órgano que implique tribunales, solamente es un órgano que emite a la par de la violación recomendaciones. Bien, pues vamos a empezar con su sesión hablando de las generalidades de los derechos humanos y vamos a hablar un poquito de historia, ¿no? De esa reforma a la constitución política, a las cuestiones de cómo vamos a ir entendiendo esta asignatura. En esa cuestión, nosotros vamos a ir referenciando cómo estos principios parten de movimientos políticos, parten de cuestiones que el Estado mexicano ha incurrido en violaciones a la par de los elementos históricos, pero que finalmente vamos entendiendo estas cuestiones de cómo el Estado mexicano tiene que ser garante de los derechos humanos. Bien,
Eh, ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, por un lado, su fecha conmemorativa es el 10 de diciembre y ese día se conmemora internacionalmente a los derechos humanos, en el entendido de que hay países que son dictatoriales, hay países que son con regímenes militares, que no tienen esta parte de ser garantistas de derechos humanos. México, al estar involucrado y al firmar tratados en el sistema ONU específicamente, pues necesita de reconocimiento de los derechos humanos. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, lo vamos a definir como ese conjunto de prerrogativas que se van a traducir y a transferir y sobre todo sustentar en la dignidad humana. Para ello, resulta indispensable que los derechos humanos nos protejan, pero a la vez nos otorguen un desarrollo integral como personas. ¿Sí? Este conjunto de prerrogativas, desde luego, están tuteladas en un orden jurídico nacional llamado Constitución Política, pero también se encuentran establecidos en un orden jurídico internacional llamados tratados internacionales y todas las leyes que se deriven tanto del derecho de tratados como del derecho interno que opera en México. Para ello, los derechos humanos, lo acabo de referir en el preámbulo, son derechos inherentes para todos los individuos en México y a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ellos operan sin distinción alguna por condición de nacionalidad, de lugar de residencia, lugar de origen, el sexo, eh, la cuestión étnica, el color de tu piel, la religión, las lenguas o los dialectos, o cualquier otra condición física, ideológica, política y social que tengamos que ver ahí como parte violatoria de derechos humanos. A esto a priori le diríamos lo que son las categorías sospechosas. Desde luego, todos tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres. Lo dice el artículo primero constitucional, correlacionado con el artículo cuarto, en donde hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Por lo tanto, no tiene que operar un criterio discriminatorio en la ley, en las instituciones, en el trato digno de persona a persona, en el trato del Estado hacia nosotros los conciudadanos. Simple y sencillamente es esta cuestión gradual del por qué los derechos humanos tienen que estar en una interrelación con las personas mismas, pero también con el Estado, que tienen que ser interdependientes, o sea, tienen que estar en esa independencia con todos los sistemas jurídicos de carácter nacional e internacional. Y sobre todo, que al ser indivisibles, los derechos humanos van dirigidos a todas las personas sin distinción alguna. Aquí, al ser indivisibles, no es que yo te tutele nada más garantías de seguridad y justicia y te desproteja garantías de libertad, por ejemplo. Por otro lado, los derechos humanos son universales. ¿Por qué? Porque están contemplados en la mayoría de los estatutos jurídicos y estas leyes garantizan esa universalidad del derecho humano. ¿Por qué? Porque a través del derecho interno, el derecho de tratados, el derecho internacional consuetudinario y sus principios generales del derecho, forman parte de las fuentes del derecho de esos derechos humanos. ¿Sí? La participación del derecho internacional siempre va a establecer sí tus derechos, pero más que nada las obligaciones que tienen los estados parte al adherirse a un pacto internacional. Y sobre todo, hablando en materia de derechos humanos, los estados parte deben de abstenerse de actuar en formas discriminatorias, en formas atentadoras a los derechos, en formas dictatoristas, en formas violentadoras de derechos humanos. El fin común y el proyecto principal del derecho internacional es promover y proteger aquellos derechos humanos que forman parte de las libertades fundamentales de todos los grupos y sobre todo los individuos que habitamos este planeta. Desde luego, el respeto a esta condición de derechos humanos es que es un deber de todos protegerlos, otorgarlos, vigilarlos, y que las autoridades en cada uno del ámbito de sus competencias
deberán tener la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene consignado un derecho humano a partir de la Constitución Política de México. Los derechos humanos, al no ser inalienables, no deben suprimirse de las legislaciones, ni mucho menos de las cartas principales. ¿Por qué? Porque nos van a dar certeza jurídica, pero también garantías procesales. Podríamos distinguir entre una suspensión y una supresión de derechos humanos. O sea, nosotros podemos restringir hasta cierto punto como estatuto interno a través del Poder Ejecutivo Federal ese derecho a la libertad de tránsito, por ejemplo, o esa libertad, porque ya lo he referido en varias ocasiones. Con la pandemia del COVID-19, el presidente López Obrador no suprimió ni restringió derechos de libertad. ¿Por qué? Porque la salud es cuidado de cada uno de los individuos, salvo de los menores que están bajo la tutela de los padres o de los tutores. Pero en este sentido, él no suprimió ni mucho menos suspendió derechos fundamentales, únicamente emitió una alerta para confinar a la población y contrarrestar los efectos de contagio de la COVID-19. Pero sí se pueden restringir estos derechos humanos cuando en la hipótesis de que una persona ha sido imputada por un delito, ha sido juzgada y debidamente sentenciada, algún tribunal determina que esa persona es responsable penalmente y debe cumplir un castigo en una prisión. Por lo tanto, sus derechos humanos no son suprimidos, pero sus derechos ciudadanos se ven suspendidos en cuanto al voto, en cuanto a negocios jurídicos, en cuanto a celebrar adopciones u otras condiciones. Pero específicamente cuando sean personas que ya han sido sentenciadas por un delito y encontradas probablemente responsables. Ahora, los derechos humanos también son iguales y sobre todo no discriminatorios. ¿Por qué? Porque la discriminación, al ser un principio transversal que ve y vigila el derecho internacional, nos dice que en todos los tratados deben de estar presentes los derechos humanos y que deben de constituir el eje rector y central de las convenciones en materia internacional. Por ahí que dan surgimiento a convenciones, por ejemplo, en erradicar o eliminar las formas de discriminación racial, o lo que es el Comité CEDAW, que es la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación y violencia en contra de la mujer. ¿De acuerdo? Aquí en la infografía les presento algunos de los comités en materia de derechos humanos que parten del modelo ONU, que es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, para tratar de armonizar esas naciones y entender la importancia y relevancia de este sistema garantista y sobre todo de este sistema operador en nuestro sistema jurídico. Partimos del artículo primero constitucional en cuanto a que el principio pro persona se va a aplicar a todos nosotros que habitamos este país en el garantismo de libertades, de una prohibición de discriminación sobre categorías sospechosas como el sexo, la raza, el color, entre otras. Y sobre todo participa el principio de no discriminación con el principio de igualdad, que estipula el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en cuanto a dignidad y derechos. Al paso de los años, este principio de la Declaración Universal de Derechos Humanos participa y es replicado a lo largo de la historia, y principalmente que las constituciones entiendan el por qué es necesario un sistema de derechos humanos en el país. ¿Por qué? Porque los derechos humanos sí te van a dar facultades, te van a otorgar derechos, pero también van implícitas las obligaciones que tú tienes como persona, que tú tienes como individuo, en virtud de respetar, proteger, pero sobre todo tutelar esos derechos humanos a la postre de cada uno de los sistemas jurídicos que operan en tu país. Por lo tanto, es obligación de los estados abstenerse en interferir sobre el goce y disfrute de tus derechos y sobre todo no limitarlos. Esa obligación exige que los estados, a través de sus instituciones jurídico, políticos, sociales, impidan los abusos
de individuos contra grupos vulnerables o de individuos contra otros individuos. ¿Sí? Por lo tanto, la obligación que tienen los estados deberán adoptar medidas positivas para esa garantía y disfrute de derechos fundamentales y los derechos humanos más básicos. Pero que en el plano individual también nosotros tenemos que hacer respetar nuestro derecho, exigirle al gobierno federal que nos respete ese derecho. ¿Por qué? Porque cualquier persona, dada la condición que tenga, tiene esa categoría de ser protegida por las leyes. Esto lo vamos a ver más adelante, pero aquí me adelanto un poco a estos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, porque son los ejes que se rigen, al menos en México, son los ejes que rigen a los derechos humanos. Bien, nosotros vamos a partir de una historia en Europa, que es en donde más o menos se dan estos derechos humanos. Pero antes de abordar esta parte histórica de los derechos humanos, hay que entender para qué son, para qué sirven, por qué es necesario que el Estado mexicano voltee a ver esos derechos humanos. Y quizá lo voy a andar también un poco más adelante, pero partiendo del artículo primero constitucional, la relevancia de una reforma hecha el 10 de junio del año 2011, nos habla que a través de un expediente y un caso de desaparición forzada de personas muy grave, la Suprema Corte de Justicia atrae la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tal es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, ¿no? Un personaje de la vida ahora pública del país, porque su caso sienta las bases para que hoy día la Constitución política eh, no solo reflexione, sino reconozca en su artículo primero esos derechos humanos y las garantías que hacen a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos dice el artículo primero que en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, o sea, aquí no estamos hablando nada más de hombres, mujeres, comunidades LGBT, no, todas las personas gozaremos de esos derechos humanos que se reconocen en este documento y de los tratados internacionales que el Estado mexicano haya firmado con previa autorización de quién, del Congreso de la Unión. Pero con esta inteligencia, esas normas relativas se van a interpretar con perspectiva de género. Se va a interpretar con esa cuestión del no caer en el hipergarantismo, sino más bien ser garantes para que el Estado reconozca todos esos derechos. Poco a poco vamos a ir agotando este capítulo y este título primero de las garantías, pero principalmente de los derechos. ¿De acuerdo, jóvenes? Pero sí quise partir de esta parte. Artículo primero constitucional, aquí es donde está o comienzan a reconocerse los derechos humanos dirigidos a todos los ciudadanos mexicanos, pero también esos derechos de garantía. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Entonces, en esta línea, ya entendimos que el concepto de derechos humanos, al ser un conjunto de prerrogativas, nos van a dignificar el estatuto social, nos van a dar un desarrollo integral al principio por persona, nos van a dar esa realización efectiva de las instituciones para que nos garanticen y nos protejan esos derechos que hemos luchado a lo largo y al paso de los movimientos históricos. O sea, no es nada fácil establecer este sistema de garantías en una población. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inmersos en esas cuestiones siempre de estar viendo por debajo del agua, ¿no? Cuando hay condiciones de discriminación, de homicidios, de violencias,
Entonces, este conjunto de prerrogativas lo va a definir el modelo ONU como las cuestiones universales que van a proteger a individuos contra acciones y omisiones que puedan interferir en la libertad y derecho fundamental, pero sobre todo en la dignidad humana. Y que partiendo de las legislaciones en materia de derechos humanos, el modelo ONU obliga a los gobiernos y a sus titulares a que a ser garantistas y sobre todo a tener esta atención hacia la dignidad de los seres humanos. Por tanto, los derechos humanos, como lo acabo de referir, son inherentes sin distinción alguna. Están reconocidos en los tratados internacionales, pero también hay un respeto a que toda persona cumpla con un deber. ¿El deber de qué? De hacerle exigir a las autoridades el garantismo en el ámbito de sus competencias, pero que el Estado tenga esa obligación de promoverlos, respetarlos, garantizarlos, porque están consignados implícitamente desde conocimiento. ¿De acuerdo? Ahora, como todo, sí hay génesis de los derechos humanos y tiene sus fuentes del derecho, partiendo de la Constitución política como el máximo exponente de las leyes en un país. Lo he referido en otros cursos. En México, la Constitución política jamás podrá estar por debajo de ninguna ley, de ningún tratado internacional. Pero les he hecho la precisión específicamente que los tratados internacionales en materia de derechos humanos podrán estar a la par de nuestra constitución política. Desde luego, si estoy hablando del derecho de tratados, también fungen como fuentes del derecho para la materia humanista y sobre todo que México los haya firmado y ratificado previa autorización del Congreso de la Unión. Las leyes federales, la jurisprudencia tanto interna como la jurisprudencia supranacional. Que en esos países que se ha aceptado su jurisdicción, la Corte Interamericana tiene injerencia sobre decisiones y cambios paradigmáticos en el sistema interno. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de los tratados internacionales puede corregir fallas en cuanto a tu ley interna, en cuanto a tu norma interna. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, desde un ámbito local, la constitución de cada entidad federativa, la Constitución Federal, reconoce todos los derechos humanos que se han incorporado por el Pacto Federal, pero también que esos instrumentos están concatenados con los instrumentos internacionales que pueden obligar al país a respetar o hacer respetar esos derechos. Antes de pasar a la historia, es necesario que revisemos el expediente varios 912-2010. ¿Para qué? Para que los fines del impacto jurídico que tiene, del impacto que tienen los derechos humanos en nuestra Constitución, han sentado las directrices para lo que hoy día conocemos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero también el Sistema Interno de Derechos Humanos. Parte de la historia de los derechos humanos a nivel internacional empieza en el año 539 a.C. con Sergio el Grande, en donde libera esclavos y declara que todas las personas deben tener el derecho a elegir su propia religión. Establece el principio de igualdad racial, sin distinción de colores, sin distinción de tamaños. Y sobre todo, con Ciro el Grande, en la antigua Persia se reconocen sus decretos a través de qué? Del cilindro de Ciro, que se considera la primera carta en materia de derechos humanos a nivel mundial, que son paralelas a las normas oficiales del sistema ONU, pero que también forman parte de los 4 primeros artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa difusión de derechos humanos, como ya lo referí, parte en Babilonia, surge de una idea que se extiende hacia la India, Grecia y Roma, que es donde surge la lex natural, la ley natural, y observar que todos los escritos o no escritos que estaban en la vida de la ley romana
se debían basar en ideas racionales a través de la divinidad de las cosas o, en su defecto, de la naturaleza propia de las cosas. Ciro el Grande forma parte del reinado de Persia y su máxima virtud es que libera esclavos en Babilonia del año 539 a.C. Hay otros documentos que se han firmado como son precursores o se consideran precursores de los derechos humanos, como son los Bill Rights, los Human Rights, la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero aquí vamos a hablar específicamente de 5, que son la Carta Magna, la Petición de Derecho, la Constitución de los Estados Unidos en América, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia y, desde luego, la Ley de Reyes. La Carta Magna de 1215 se puede considerar que fue la parte más influenciante para que a partir de la historia y el imperio de la ley se formaran constituciones, se formaran ese reconocimiento de derechos humanos. Con el rey Juan de Inglaterra hay una serie de violaciones graves a derechos de costumbre y por lo tanto Inglaterra había sido gobernado bajo una tiranía, por los cuales todos los súbditos se ven obligados a establecer un documento llamado Carta Magna y se obligaron a firmarlo. ¿Para qué? Para empezar a reconocer los derechos humanos. ¿Qué derechos contempla esta Carta Magna? Bueno, pues el derecho a una libre iglesia, a las libres libertades de culto sin necesidad de interferencias gubernamentales. Es decir, que también los ciudadanos libres quedan a poseer y heredar propiedades, pero a ser protegidos también de los impuestos excesivos que había en esas monarquías. ¿Qué otros derechos contempla la Carta Magna? Derecho de las viudas a optar por no volver a casarse. Derechos a el principio de igualdad ante la ley y sobre todo esas disposiciones que van a encontrar la prohibición hacia el soborno y la mala conducta oficial. Por otra parte, que vista como un documento amplio en cuanto a su contenido legal, reconoce el desarrollo de una modernidad en cuanto a la democracia. Y este documento es un punto de inflexión para la lucha por establecer las condiciones de libertad. Obviamente, la petición de derecho del año 1628, que registra el primer o el segundo desarrollo de derechos humanos y forma parte de la petición producida por el Parlamento inglés y se envía a Carlos I. ¿Para qué? Para que éste reconozca las libertades civiles. En 1628, esta negativa del Parlamento a financiar una política exterior del rey provoca que el gobierno exigiera préstamos forzosos y sobre todo que acuartelara a las tropas militares en casas de los súbditos como medida económica. O sea, no había cuarteles. Para ello, se hace presente el arresto y el encarcelamiento arbitrarios también, porque había personas que se oponían a esas políticas y sobre todo se había instaurado un parlamento en forma violenta, hostil. Por tanto, Carlos y George Villiers, el duque de Buckingham, entienden que esta petición va a provocar medidas drásticas. Entonces, la petición del derecho es iniciada por Sir Edward Coke y se basa en estatutos de 4 principios, que no se pueden imponer impuestos sin el consentimiento del Parlamento, tienen que ser sometidos a consenso, que ningún sujeto debe ser encarcelado sin que se demuestre una causa justificada, una responsabilidad civil, penal, que aquí se reafirma el derecho de habeas corpus, que más adelante vamos a ver, que no se podía acantonar a soldados en casas civiles, ¿por qué? Porque para ello están los cuarteles militares, y sobre todo, no se puede interpretar ley marcial en tiempos de paz. Así de simple, así de sencillo eran esas cuestiones de lo que es en la petición de derecho. Posteriormente, con la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en el año de 4 de julio, en la fecha del 4 de julio de 1776, el Congreso de los Estados Unidos aprueba una declaración completa de independencia bajo el principio de Thomas Jefferson, que es el principio de la felicidad, y da una explicación formal del por qué el Congreso
declara el 2 de julio la independencia total de la Gran Bretaña. ¿Para qué? Para que después de un estallido de guerra revolucionaria estadounidense se enuncie la adhesión de las 13 colonias americanas al no ser ya, al no ser ya parte del Imperio Británico, ahora forman parte de ¿quién? De los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, este Congreso emite una declaratoria de independencia en ciertas formas y que es publicada en un periódico de circulación como formato ¿para qué? Para que se distribuya y se lea al público. Desde una materia filosófica, esta declaración abarca los temas preponderantemente importantes como son los derechos individuales y el derecho a la revolución cuando se encuentren en gobiernos absolutorios, cuando se encuentren en gobiernos totalitarios y sobre todo que estas ideas llegan ampliamente a ser adoptadas por el pueblo estadounidense y se difunden internacionalmente porque forman parte de la influencia de manera muy peculiar y particular a la Revolución Francesa. Este documento es escrito en el verano de 1787 en la ciudad de Filadelfia y constituye la primera ordenanza jurídica de los Estados Unidos de Norteamérica. Es su primera ley fundamental y sobre todo es un documento para el mundo histórico occidental porque es considerada la Constitución Nacional escrita más antigua en uso y en cuanto a los principios de organización del gobierno y sus derechos básicos de los ciudadanos. Que por otro lado, esta constitución está formada por 10 enmiendas. Entra en vigencia el 15 de diciembre de 1791, en donde pone un límite y un freno a los poderes del gobierno federal. Empieza a proteger los derechos de todos sus ciudadanos, los residentes visitantes que estaban en esa época en territorio estadounidense. Por lo tanto, esta carta va a otorgar los siguientes derechos. Derecho a una libertad religiosa, a que tú profeses la religión que más te favorezca, que más tengas afinidad. Derecho a poseer y portar armas. Libertad de unión y libertad del derecho de petición, pero principalmente el derecho a la libertad de expresión. La Carta de Derechos también prohíbe el registro de incautación por cuestiones irrazonables, o sea, que el gobierno no te deba despojar sin causa justificada de tus propiedades, de tus posesiones. Suprime y extermina hasta cierto punto los castigos crueles, inusuales, incluso hasta inhumanos. Y sobre todo, provee el principio de la no autoincriminación obligada. Que hoy día para nuestro sistema mexicano es importantísimo conocer esa parte de no incriminarte en delitos. Ahora bien, en esta parte de la declaración también va a brindar ejes protectores sobre las autoridades que hacen al estatuto jurídico y que en esta cuestión va a otorgar esos derechos para que el Congreso promulgue cualquier ley respecto a un establecimiento sobre religiones, que su gobierno federal prive a cualquier persona de la libertad y sobre todo que no lo prive de esos derechos de propiedad sin el debido proceso legal. Tienes que ser sujeto a un juicio. Que en casos penales federales la exigencia de una acusación tiene que ser evaluada por el juzgado y sobre todo para delitos de capital o cuestiones infamantes. Que se garantiza un juicio público a través de una rapidez, de una expedición pronta, con un jurado imparcial en donde se va a nombrar por cada distrito y sobre todo en adhesión al delito que se haya cometido, pero que principalmente también esta declaración prohíbe una doble acusación. De ahí que todas las personas no podemos ser juzgadas por el mismo delito. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, en 1789, en Francia, se lleva a cabo la abolición de la monarquía absoluta y se sientan las primeras bases para establecer una Francia republicana, ¿sí? Que sea reconocida en cuanto a sus derechos, que sea reconocida a través de asambleas, y por lo tanto se redacta este documento llamado Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, en donde reconoce que todos sus ciudadanos van a tener derechos de libertad,
de propiedad, de seguridad, de resistencia y sobre todo que no sean oprimidos, que lo que dicte la ley sea en el buen ejercicio de los derechos inherentes a cada individuo. ¿Para qué? Para que todos, solamente en aquellas fronteras que aseguran a los demás miembros de la sociedad esos mismos derechos. Ahora, que la declaración parta como un eje universal para que, en la medida de la expresión de voluntad general, sea promovente en igualdad de derechos y prohibir solo las secciones que sean perjudiciales para la sociedad. Desde luego, la primera Convención de Ginebra en el año de 1864 parte de 16 países europeos y varios estados americanos que asisten a una conferencia celebrada en Ginebra, Suiza, por invitación del Consejo Federal Suizo. ¿Para qué? Para establecer un tratamiento específico de soldados heridos en combate. Estos principios fundamentan que la Convención marque el parámetro de obligatoriedad para que los militares sean eh, atendidos, curados de sus lesiones en inmuebles específicos y sobre todo con las condiciones adecuadas, o sea, es decir, hospitales destinados para ellos exclusivamente, que sean transportados a través de vías que contengan personal médico. Y es aquí donde surge en esta convención una bandera con una cruz roja sobre un fondo blanco. Es decir, que los convenios de Ginebra asumen un compromiso para la humanidad el 12 de agosto de 1949, post Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para que el ciudadano posea acceso a un reconocimiento sobre salud y asistencia. ¿Sí? Que con Jerry Durán se idea un convenio internacional para proteger a las víctimas de guerra. Estos convenios son celebrados y ratificados en Ginebra por 196 estados parte. Y que de esa adhesión, el 12 de agosto de 1949, se habla de salvar la vida, se habla de salvar vidas partiendo de una entidad meramente imparcial. Es aquí donde nace la Cruz Roja Internacional. Por eso, si ustedes se dan cuenta en la infografía, la cruz de Suiza es blanca y su fondo es rojo. Si ustedes invierten los colores, va a quedar el fondo blanco y la cruz roja. Y este es el elemento histórico del por cual surge o nace la Cruz Roja. ¿Y jóvenes? Consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, desde luego, surgimiento del Comité de Naciones Unidas, porque las naciones se encontraban devastadas, destruidas, severamente golpeadas en cuanto a su norma jurídica. Por lo tanto, en la ciudad de San Francisco, en el año 1945, se reúnen ciertos países para promover o establecer estatutos de promover y proteger, sobre todo, la paz mundial. Por eso es que la guerra, al ya tener su tinte final en todas las ciudades de Europa y Asia, eh, la necesidad de establecer este organismo surge como un criterio para promover la paz y sobre todo prevenir futuras guerras, que hoy día, bueno, de nada puede servir este estatuto porque tenemos guerras en Medio Oriente, tenemos guerras en Rusia, con Ucrania, pero que finalmente son naciones que no proliferan y no corresponden a esta cuestión de los derechos humanos. El ideal principal de la Organización de las Naciones Unidas promueve que todos los pueblos que están en conjunto, en colectividad, han decidido salvaguardar a las futuras generaciones del flagelo de las guerras, pero que también en la vida misma sea resarcido ese daño causado a través de ¿qué? De la violación al derecho humano. La carta, desde luego, entra en vigor junto con el modelo ONU el 24 de octubre de 1945, que a la par sigue vigente, y bueno, forma parte de un eje rector para armonizar, regular, vigilar, controlar y sobre todo armonizar a las naciones a nivel mundial.
De este modelo se va a desprender la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948, en atención a esta persona que es Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin Roosevelt. Eleanor es defensora de derechos humanos y por lo tanto establece que dentro del modelo ONU se cuenta con una declaración universal, pero también se debe contar con una carta magna para que sea dirigida a todas las personas en el globo terráqueo. Este documento es adoptado por la Declaración de los Derechos Humanos en el año de 1948, específicamente el 10 de diciembre. Es un preámbulo para el artículo primero de esa declaración que proclama por primera vez los derechos inherentes. Esos human rights van a declarar esos derechos inherentes al ser humano. Y sobre todo que el desconocimiento y el menosprecio por los derechos humanos dan pie a actos de barbarie, dan pie a ultrajes, dan pie a crímenes de lesa humanidad, a crímenes de genocidio. Por lo tanto, la Carta es muy explícita en cuanto a esos derechos de libertad, de expresión, en cuanto a las creencias, a la libertad del miedo, a la miseria, y que su preámbulo principal y frase célebre es que todos los seres humanos nacemos libres en igualdad y dignidad de derechos y circunstancias. Para los estados, parte de las Naciones Unidas, es importante promover estos 30 artículos y que por primera vez los derechos humanos se hablan en la historia como un embalaje, un ensamble y una codificación escrita en un solo documento. Por eso es que estos derechos también forman parte hoy de las leyes constitucionales en algunas naciones democráticas, entre ellas México. ¿Sí? Aquí les dejo un video en la presentación cuando se lo suba. ¿Qué características tienen los derechos humanos? Bueno, vamos a entender que estas características parten de su origen, de su génesis, en la Declaración de los Derechos Humanos, que a través del modelo 1 en 1948 se asegure a través de un documento esa protección universal de las personas, esa protección hacia su dignidad, que no sea menoscabada, que no sean países invadidos a priori o a capricho por los demás países. ¿Me explicó? Que también al reconocer en esta declaración, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados en el año de 1966, deben tener carácter vinculante para los Estados Unidos. Es decir, no nada más la declaración per se va a operar como un órgano rector, sino también con estas declaraciones va a haber una estrecha relación entre los derechos humanos en cuanto al respeto, en cuanto a la protección y sobre todo que debe ser imprescindible para que todas las personas que vivamos en un país desarrollemos condiciones dignas, reconozcamos ese entorno de paz, de justicia, de libertad social y sobre todo que los derechos humanos, al ser fundamentales, reúnen condiciones de justicia, pero más aún de libertad a partir de 10 aspectos clave. Que los derechos humanos son intrínsecos, es decir, todas las personas ya los tenemos por el hecho de nacer. Dos, esos derechos son irrenunciables. Nadie, ningún gobierno, ninguna autoridad, ni tu familia, ningún poder absoluto puede hacer que tú renuncies a tus derechos humanos, ni siquiera por propia voluntad. En esta cuestión sería, ok, yo tengo los derechos consagrados en el artículo primero constitucional, pues no los quiero. Eso es imposible. ¿Sí? Te guste o no, todos tus derechos son tutelados, no puedes renunciar a ellos. Que tus derechos también sean inalienables. ¿Por qué? Porque no se pueden suprimir bajo ninguna circunstancia, ni ningún poder absoluto te los puede despojar. Que tus derechos humanos son universales. ¿Por qué? Esta es la característica principal de los derechos humanos, que están dirigidos a todas las personas sin condición de discriminación alguna y aplicarán para cualquier persona a nivel mundial. Repito, aunque hay países dictatoriales, todavía gobiernos absolutos, estos derechos humanos permiten que cualquier persona sea sujeto de ellos. Que por cuestiones de derechos políticos
Ya tan solo por el hecho de tener libertad de asociación, libertad de expresión y libertad de igualdad a la no discriminación, pues también tus derechos humanos son universales. O sea, caucásicos, morenos, afros, rubios, tenemos los mismos derechos. Y sobre todo, que las naciones están obligadas a promover y a proteger esas condiciones humanistas y las libertades fundamentales que hacen en un territorio. Los derechos humanos son interdependientes, es decir, que están interrelacionados con grupos que también proliferan derechos humanos. Y sobre todo, que es clave para el avance de un progreso jurídico en aras de una privación, sobre todo de lo que perjudica uno en el ejercicio del resto del mundo. Es decir, que el desarrollo integral de las personas sea un derecho universal, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a la propiedad privada, a la vivienda, a la salud, al trabajo, al libre tránsito, que esa interdependencia también esté relacionada con tus derechos políticos y sociales para el ejercicio de poner a tus gobernantes cuando así lo requieras. ¿Sí? Esa libertad de asociación, que tú puedas asociarte con sindicatos, que tú puedas asociarte con colectivos. ¿Para qué? Para que en esa parte de la libertad de expresión te permitan externar lo que tú sientes, la molestia, y sobre todo no caer en cuestiones de igualdad y no discriminación. Desde luego, los derechos humanos son indivisibles. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos merecemos la misma atención en el grado de vigencia de la ley. No podemos prescindir de los derechos fundamentales, ni mucho menos de esos derechos humanos, que se encuentran unidos en una forma de construcción social. Por lo tanto, no debe haber ni separación ni jerarquía entre estos criterios de derechos civiles y políticos. Y sobre todo, que sea un peso específico agregar a mis derechos humanos los derechos económicos, sociales y culturales, los famosos DESCA, que más adelante les voy a explicar qué son los DESCA. Pero que resulte también extremadamente difícil establecer líneas paralelas para libertades políticas. ¿Por qué? Porque también forma parte del derecho humano fomentar una buena campaña de desarrollo económico y social. Que los derechos humanos son progresivos, porque al conseguir un avance en el ejercicio de tutela de los derechos, ya no podemos eliminar, limitar y sobre todo restringirlos posteriormente. Al contrario, los derechos humanos, al ser progresivos, tienen que tener procesos evolutivos, tienen que tener procesos progresistas, ¿sí? Que la filosofía de los derechos siempre esté en constante mejora. Son imprescriptibles porque no prescriben. Los derechos humanos no tienen un tiempo de prescripción. Al contrario, ni mucho menos van a caducar. Simple y sencillamente los derechos humanos, al ser imprescriptibles, no encuentran ningún motivo para que pierdan su vigencia. Son inderogables, es decir, no los puedes quitar de las legislaciones. Algunos instrumentos internacionales contemplan la posibilidad de esa inderogabilidad, pero siempre y cuando no se afecte al principio por persona. Y van a legitimar a los estados ¿para qué? Para que solo en condiciones excepcionales puedan derogar algunos criterios de derechos humanos. Pero en el grupo siempre tendrán que ser respetados, siempre tendrán que ser eh, eh, puestos en cuanto a tus libertades personales. Por lo tanto, los derechos humanos también prohíben penas crueles, tratos inhumanos, condiciones degradantes, discriminación por cualquier otra categoría sospechosa. Que los derechos humanos están en constante evolución. O sea, nosotros ahorita ya estamos a partir de aquí, la lámina nos dice que estamos en la tercera generación. No, nosotros ya estamos en la quinta generación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Declaración Universal de 1948 fue una conclusión de un proceso evolutivo y sobre todo a casos históricos y concretos, pero que desde el contenido sirva como una mejora de entendimiento sobre la inscripción de tareas de los principios recogidos y la creación e inclusión de nuevos derechos. Desde luego que los derechos
se han ido actualizando a la par de las leyes, a la par de las convenciones, y sobre todo para llegar a acuerdos o pactos que tengan vinculatoriedad con el sistema no nada más internacional, sino también con el sistema interno. ¿Sí? Desde la tercera generación de los derechos humanos ya se hablaban de derechos a un ambiente saludable, al libre desarrollo de la personalidad, a la paz mundial y sobre todo a la autodeterminación de los pueblos, o sea, que se reconozcan los pueblos de origen, a la protección de datos personales y al patrimonio común de la humanidad. Que todo el reconocimiento de derechos civiles y políticos lleve una relación estrecha con los elementos económicos, sociales y geográficos, pero principalmente los elementos culturales. Partiendo de esa tercera generación, llega la cuarta con una generación de derechos colectivos dirigidos a las mujeres, a los menores, a personas refugiadas y se empieza a reconocer a personas de la comunidad LGBTIQI+. ¿Sí? Que esas violaciones atentan contra la libertad de la persona y desde luego su dignidad. Que nosotros como sociedad también conozcamos y respetamos, pero principalmente garanticemos esa convivencia en un lugar en común y sobre todo que encontremos la justicia para todas las personas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a establecer esta parte de sujetos de los derechos humanos. Si ya hablamos que parten del primero constitucional, si ya hablamos que van dirigidos a las personas, ya hablamos de alguna historia breve y previa, bueno, los sujetos de los derechos humanos son todas aquellas personas o grupos de personas a las que va referida la titularidad en pleno ejercicio y garantías de los derechos humanos. En esta parte, o sea, las personas somos los sujetos de derecho a quienes se nos va a dirigir y sobre quien va a recaer la figura de los derechos humanos. El artículo 16 de la Declaración Universal establece que todos los hombres tenemos derecho en todas las partes a ser reconocidos como personas, sobre todo ante la ley. Pero, por su parte, la propia Declaración Americana establece en su artículo 17 que toda persona tendrá el debido derecho a que se le reconozcan sus derechos fundamentales, sus derechos y obligaciones jurídicos, pero también a gozar de sus derechos civiles fundamentales. Se va a atender a una doble posición entre sujeto y objeto. El sujeto activo-pasivo es el que adopta la relación del derecho. Se puede referir a un sujeto activo con respecto del sujeto pasivo de los derechos humanos. El sujeto activo siempre será el titular del derecho, es decir, nosotros mismos, respecto de que cómo reclamamos la defensa y la garantía ante el Estado al que vivamos, al que estemos subordinados. Y por otro lado, que el sujeto pasivo es quien reclamará ese reconocimiento y garantía concreta del derecho humano del que se trata. ¿Sí? Bien. Esta parte de la verticalidad y horizontalidad de los derechos humanos lo vamos a abordar la semana entrante. Y aquí me voy a tener un poquito, ¿no? En explicarles algunas cuestiones de semántica, algunas cuestiones de cómo deberíamos operar esos derechos humanos, ¿no? De cómo nosotros vamos a entender desde el ámbito coloquial, desde el ámbito jurídico, esta línea de cómo referirnos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos parten también de una línea ética, de una línea moral, que en cuanto al estudio siempre va dirigido a la costumbre. Y entender ética y derecho para establecerlo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos tuvo que imprimir esas cuestiones de cómo estamos trabajando como país, de cómo estamos trabajando como sociedad. Por eso la actividad legislativa, administrativa y judicial en un país es relevante para que sean los derechos humanos reconocidos, establecidos y, sobre todo,
tutelados en un sistema judicial, que sean dirigidos adecuadamente para todos los ciudadanos, que sean en esta cuestión reconocidos por todas las leyes a nivel nacional e internacional. Que desde la parte administrativa lo veíamos con algunos cursos de administración pública, cómo están trabajando los funcionarios públicos para nosotros los ciudadanos. ¿Sí? Cómo nos tratan en los servicios de salud, cómo nos tratan cuando levantamos denuncias, cómo nos tratan cuando vamos a realizar cualquier tipo de trámites. O sea, no puede ser posible que hoy día personal de servicios de salud trate de manera despótica y discriminatoria a los pacientes. No es posible que el Estado mismo, el gobierno federal, no nos pueda garantizar esa libertad de seguridad pública, esa libertad de salir a la calle sin necesidad de que yo me sienta vulnerado en mis derechos fundamentales, porque a lo mejor me pueda yo ser asesinado o ser robado mis pertenencias. Desde luego que la actividad legislativa tiene que consagrar esa parte de los derechos humanos. ¿Para qué? Para establecer y mejorar los organismos jurídicos, para establecer mejores leyes, que estas leyes sean garantistas, que estas leyes sean operarias, sean vigentes y sobre todo que protejan la parte de la titularidad de esos derechos humanos. Obviamente, el Estado de Derecho, que se define como ese poder y actividad regulado y sobre todo controlado por la ley, va a consistir en el imperio propio de la ley. Es decir, que el derecho y ley sean entendidos como la expresión de la voluntad general de todas las personas. Que el Estado de Derecho me permita exigirle a mis autoridades una buena relación estatutaria, una buena relación jurídica, sobre todo una buena relación en cuanto a la tutela y garantía de la Constitución política en favor de toda la sociedad. ¿Me explico? Que los derechos fundamentales son esa serie de cuestiones tuteladas y sobre todo protegidas por la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Porque dentro de una semántica podemos entender que los derechos humanos tienen una pluralidad terminológica y la diferencia radica entre qué es un derecho y qué es derecho humano. ¿Qué es un derecho? Ese ejercicio de poder que tenemos ante las autoridades, que podemos tener para hacer valer nuestras condiciones como individuos, pero que dentro de los derechos humanos el Estado me proteja esa serie de prerrogativas consagradas en el artículo primero de la Constitución política. Que los derechos humanos, al tener características del derecho natural, el individuo ya nace con ellas, el individuo ya está bajo la protección de la ley y debe ser tratado con dignidad, debe ser tratado con probidez, debe ser tratado con valores. ¿Me explico? Y entonces en esta parte, que los derechos humanos son de carácter público, porque están dirigidos a todos, son de observancia general. Los derechos humanos son subjetivos, porque nosotros como sujetos de derecho los vamos a estar ejerciendo a lo largo de nuestra vida cotidiana. Que desde luego las libertades políticas me permitan establecer un derecho de petición, pero también un derecho de asociación, para cuando yo necesite exigirle a mi Estado esa garantía y tutela de ley. Que de acuerdo a las libertades públicas, los derechos sean fundamentales. Lo acabo de referir. Cuando yo hablo de derechos fundamentales, son todos esos derechos esenciales, naturales, inherentes, que están consagrados y protegidos dentro de la Constitución política de los Estados Unidos. Que partiendo de todas las garantías individuales, nosotros entendamos el papel que desempeña nuestro sistema jurídico en la protección de normas hacia nosotros los ciudadanos. ¿Sí? Entonces, en esta cuestión, los derechos humanos también se van a clasificar. Va a haber una historia de clasificación de derechos humanos. ¿Sí? Partiendo de los movimientos políticos, hay una evolución en cuanto al criterio de aplicabilidad de los derechos humanos. Entonces, en esta línea, nosotros vamos a empezar a ver
cuando menos 3 generaciones, pero hoy día operan ya hasta 5 o más generaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque a partir de del reconocimiento legal de los derechos humanos, hay una historia y que a la par de ciertas modificaciones de los sistemas, se han ido adoptando y aceptando las luchas sociales. Por eso se pueden clasificar los derechos humanos en grupos. Desde un punto de vista jurídico historicista, hay una protección progresista de los derechos humanos, es decir, que se encuentran basados en jerarquías distintivas entre derechos esenciales y derechos complementarios. Para ello, que la clasificación más conocida de derechos humanos parte de las primeras 3 generaciones con un enfoque periódico, progresivo y sobre todo que hay una cobertura principal de derechos humanos. En la primera generación parte de los siglos XVIII y XIX y se reconocen los derechos civiles y políticos. ¿Qué valores se defendían? La libertad. ¿Cuál era la función principal? Limitar la acción del poder. ¿Para qué? Para que surja una garantía a la participación política de todos los ciudadanos. Ejemplos dan origen a los derechos civiles, al derecho a la vida, al derecho a la libertad, a la seguridad y a la propiedad. En cuanto a los derechos políticos, al derecho al voto, a la asociación y a la huelga. En la segunda generación, que es del siglo XIX al siglo XX, se adhieren a estos derechos civiles y políticos los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, se van a reconocer esos derechos de igualdad para que sean garantistas de las condiciones de vida dignas para todos los seres humanos. ¿Qué ejemplos tutela esta segunda generación? Pues desde luego el derecho a la salud, el derecho a la educación, al trabajo y a una vivienda digna. Por eso los DESCA, que están consagrados en el artículo 4 constitucional, parten de una línea humanista, de una línea garantista en cuanto tú tengas un ambiente sano. La tercera generación, de entre los siglos XX y XXI, se agregan ahora sí los derechos de justicia, paz social y sobre todo solidaridad. El valor principal que va a defender, al ser solidario, promueve relaciones pacíficas pero constructivas hacia un ambiente sostenible, hacia un medio ambiente limpio, hacia un medio ambiente responsable. Por eso en la primera generación, como elemento histórico, van a surgir con la Revolución Francesa guerras de rebelión contra el absolutismo de las monarquías y por primera vez se van a integrar derechos civiles y políticos. Van a imponer el respeto a los derechos fundamentales de todos los seres humanos, es decir, el derecho a la vida, que te establezcas en una vida digna, el derecho a la libertad y a la igualdad. Pero como segunda generación, se van a agregar los derechos sociales, económicos y culturales como surgimiento del resultado de la Revolución Industrial. En nuestro país, partiendo de la Constitución de 1917, se incluyen por primera vez esos derechos sociales después de la Guerra de la Revolución Mexicana. Y sobre todo, hay una satisfacción progresista de acuerdo a las posibilidades económicas tanto del trabajador como de los patrones. En la tercera generación se agregan los derechos de los pueblos y de solidaridad que surgen como respuesta a las diversas necesidades de, de cómo están cooperándose las naciones. Por eso es que el modelo ONU es necesario para integrar una armonización social y jurídica de los países. La primera generación, al incluir derechos civiles y políticos, específicamente en la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de Estados Unidos, garantizan la libertad personal de los individuos. Y la función principal es limitar ese poder de intervención a la vida privada de las personas, pero también del Estado, y garantizar la participación en asuntos políticos. Estos derechos civiles son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica, a la libertad religiosa, a la libre expresión y sobre todo el derecho a la propiedad intelectual. Derechos políticos fundamentales pues se otorga por primera vez el derecho al voto, el derecho a huelga y sobre todo a la libre asociación para formar sindicatos y entidades de partidos políticos. Derechos de la primera generación, pues ya los vimos, derechos civiles y políticos,
que van hasta lo más antiguo del desarrollo, pero también corresponderán al individuo frente al Estado o contra cualquier otra autoridad. ¿Qué características tienen? Bueno, van a imponer al Estado el deber de respetarlos siempre. Solo podrán ser limitados bajo casos y condiciones previstas en las constituciones. ¿Qué derechos implican también en la primera generación? El respeto y el no impedimento a que, a que todo ser humano sea general, es decir, que estos derechos no sean a capricho, que estos derechos también tutelen cuando se solicite por primera vez o en primera persona la protección jurídica. Por esos derechos políticos, todo ciudadano también los debe tener. El reclamo propio del individuo en la primera generación siempre será la libertad de tránsito, esa libertad fundamental por cuanto circular libremente por mi país, el libre tránsito. ¿Sí? Y que este libre tránsito hoy día lo vemos muy coartado con estas actuaciones policiales, ¿no? Al amparo de, bajo el amparo de diversas codificaciones. Hoy día los derechos humanos están inmersos en una condición de crisis, si lo queremos ver así. ¿Me explico? Entonces, que en esta línea también se da una libertad de reunión y asociación, se clasifican en esa libertad fundamental de que yo, individuo, puedo asociarme y reunirme libremente, pero de manera pacífica y sin atentar contra las instituciones de la ley, con mis vecinos para lograr mejoras en mi comunidad. Ese reconocimiento a la personalidad jurídica, o sea, surge parte del derecho civil, a que tengo derecho a poseer un nombre, apellidos, un domicilio, un estado civil, un patrimonio. Uh-huh. Reconocimiento a ser electo, es un derecho político, porque yo, lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, yo puedo ser elegido y poder elegir a mis gobernantes. Desde luego, el derecho al voto, porque el derecho al voto es un derecho político que viene a ser el candidato para que su elección sea en forma libre, secreta y directa. ¿De acuerdo? Ahora, parte de los derechos humanos entre la primera generación van a distinguir esas libertades fundamentales en cuanto al derecho civil y los derechos políticos. ¿Cuáles son esas libertades fundamentales? Todas las personas, sin distinción de raza, color, idioma o posición social, somos iguales. Que todo individuo tenga derecho a una vida digna, a la libertad y a una seguridad jurídica. Que los hombres y las mujeres poseen igualdad de derechos. Que nadie podrá estar sometido a la esclavitud o servidumbres. Que nadie debe ser sometido a tratamiento de torturas, a penas o tratos crueles, infrahumanos o degradantes, siempre por el hecho de ser un daño físico, psíquico o moral. Que nadie pueda ser molestado arbitrariamente en su vida privada, en su familia, en sus posesiones, en su domicilio, ni mucho menos que reciba ataques contra su honra o reputación personal. ¿Sí? Que toda persona tenga derecho al libre tránsito y elegir la ciudad que decida recibir. Que toda persona tenga derecho a una entidad, a una identidad y sobre todo a una nacionalidad. Que en caso de persecución política, las personas atiendan a pedir el asilo político y disfrutar de él en cualquier país. Por eso aquí voy a hacer una precisión. Lo sucedido en Ecuador, en la Embajada de Ecuador hace un año, es una condición sumamente grave. ¿Sí? A que hombres y mujeres también tengan derecho a casarse y decidir sobre el número de hijos que desean. Esto viene en el artículo 4 constitucional. ¿Sí? Esa libertad de procreación, a que toda persona también tenga derecho a la libertad de pensamiento mientras no rebases los alcances de tu prójimo y de religión, de profesar cualquier tipo de religión. Que todo individuo tenga derecho a la expresión y opinión de las ideas, a la libertad de prensa. Que toda persona tenga derecho a la libertad de asociación pacífica. Derechos civiles y políticos al reconocimiento de la persona jurídica en cuanto a los atributos de la persona, que todos somos iguales ante la ley y que toda persona tenga derecho al juicio de amparo, que toda persona
no podrá ser detenida arbitrariamente, ni mucho menos desterrado de su país de origen. Que toda persona deba ser oída y tratada a través de los órganos jurisdiccionales y sobre todo cuando se presuma que es acusada de un delito, impere la presunción de inocencia por encima de la presunción de culpa conforme a los estatutos jurídicos. Que toda persona tenga derecho a participar dentro de las funciones de su gobierno, que tenga ese derecho a ocupar un puesto público, un cargo de elección popular, un cargo generacional, y que es voluntad del pueblo basarse en un poder público, un poder representativo. La segunda generación ya recoge lo que estaba yo hablando, lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, los famosos DESCA, en donde van a reconocerse la igualdad de las personas, pero sí promover la acción del Estado para garantizarnos el acceso a unas condiciones dignas de vida y sobre todo adecuadas. Parte de los criterios de los DESCA es una energía responsable, reducir el consumo eléctrico, ahorrar agua, evitar el desperdicio, y más hoy día que da tanto coraje ver a la gente cómo desperdicia las cantidades estratosféricas de agua. Reciclar, reutilizar PET, aluminio, papel, reducir el consumo de papel, contribuir a campañas biodegradables para plantar y sembrar árboles, ¿sí? Y sobre todo atender esas condiciones de fortalecimiento, sobre todo para un medio ambiente sano. Esto nos va a dar condiciones de vida dignas y adecuadas. ¿Cuáles son los derechos agregados a la segunda generación? La educación, la salud, el trabajo y la vivienda digna. Estos derechos comprenden la economía, la parte social y la cultural. ¿Por qué? Porque el contenido va a procurar mejores condiciones de vida partiendo de una responsabilidad del Estado para imponer un quehacer jurídico positivo y sobre todo cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos y la prestación de servicios. Otra parte de los derechos de la segunda generación es que todo individuo, dentro de su reclamo de asociación de defensa, sea mediato o inmediato, y sobre todo sus aspiraciones conforme a la sociedad. ¿Cómo se van a clasificar estos derechos? Bueno, pues se agregan los derechos económicos, sociales y culturales, en cuanto a un salario justo, en cuanto a una libertad de asociación y a formar parte libremente en la vida cultural. ¿Por qué derecho a un salario justo? Porque yo, con base en mi trabajo, deberé percibir un ingreso base y suficiente para mantener el nivel de vida adecuado o cuando menos al que está acostumbrado mi familia. Que yo tenga derecho a formar organizaciones laborales, que yo tenga derecho a realizar cuestiones sindicales, que yo tenga derecho a esa parte de la identidad cultural de mi país a través de museos, de ruinas, de pinturas, ¿sí? Entonces, toda persona, conforme a los derechos de la segunda generación y los DESCA, tenemos derecho a una seguridad social y obtener beneficios de la economía de la Administración Pública Federal, de la economía particular y sobre todo el derecho a trabajo en condiciones equitativas y sobre todo no discriminatorias. Que toda persona tenga derecho a formar esos sindicatos para la defensa de sus intereses. Que toda persona tenga un nivel adecuado de vida y que se asegure una vivienda digna para su familia, para el libre desarrollo de la familia, para la salud, la alimentación, para el vestido, vivienda y asistencia médica. Uh-huh. Que toda persona tenga derecho al acceso a una buena salud física y mental, y más hoy día con este boom que se ha hecho de los trastornos mentales. Que toda persona tenga derecho a una educación en sus diversas modalidades, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, en esta cuestión también, que todos los individuos tengamos acceso a una educación básica, en primera línea, de calidad. En segunda, que sea gratuita. Y en tercera, que sea obligatoria para todos los individuos. Obviamente, el derecho a que el Estado federal nos brinde protección a través de los cuerpos de seguridad pública. Que los responsables de crianza tengan derecho a escoger el tipo de educación que se le pueda y se le deba dar a sus hijos. ¿De acuerdo? Y sobre todo, que con la llegada de la tercera generación, partiendo del siglo XX y comienzos del siglo XXI, se reconozcan
todas las comunidades, todos los pueblos, todas las razas, en una unificación constructiva y pacífica, ¿sí? Aquí estos derechos a la paz, al desarrollo de un medio ambiente limpio, van a partir de la solidaridad que comprende un país, de la solidaridad que conforman los derechos civiles y políticos conforme a la paz social, conforme al desarrollo de una nación en cuanto a la economía, el aspecto cultural y social. ¿Por qué? Porque de aquí se van a conformar los estados y sobre todo las relaciones entre naciones, y a un medio ambiente en cuanto a la cooperación de todos los pueblos. ¿Qué características tiene la tercera generación? Bueno, que va a haber ya un fin colectivo. Requiere el cumplimiento pues, de prestaciones positivas en cuestiones de hacer y dar, y sobre todo en cuestiones de prestaciones negativas, en lo que no debe hacer el gobierno o el Estado o cualquier Estado para violentar derechos humanos. Que tanto el Estado como la comunidad internacional sean eh, congruentes y sobre todo que sean homologados en cuanto a los principios pertenecientes de cómo están dirigiendo a las naciones. Un ejemplo de la tercera generación es que los grupos étnicos ya tienen derecho al desarrollo económico, con esta cuestión de la denominación de origen, por ejemplo. Que mi país tenga derecho a elegir la forma de gobierno. Esto ya lo tenemos en los artículos 39 al 42 constitucional. Que todos los países tengan derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, o sea, del patrimonio del Estado, y que los países no deban agredir a otros países. ¿Sí, jóvenes? Entonces, dicho de otra manera, y lo vamos a ir agotando a lo largo de las sesiones, que los derechos humanos sean reconocidos por todos los pueblos a nivel mundial, no nada más por nuestro Estado mexicano. Que nosotros desde nuestras áreas de oportunidad como licenciados en Derecho o como personas comunes y corrientes, proliferemos estos derechos, ¿sí? Que los arengamos, que los promovamos y sobre todo que los tutelemos. El papel del abogado hoy día en el siglo XX tiene que desempeñarse con esa perspectiva de derechos humanos, independientemente de las condiciones que vaya a patrocinar a su cliente, pero que en esa condición los derechos humanos atiendan a condiciones dignas de acceso a una justicia digna, de acceso a una justicia restaurativa, de acuerdo a una justicia social. Con eso concluyo la sesión de hoy. Los espero el día domingo en su clase de Zoom. Recuerden regalarme un like en mi canal y bueno, pues les deseo un excelente día. Hasta luego.